Mm, Bueno, yo soy Ana Paula y hoy les voy a presentar el tema de displasia broncopulmonar. Este es un síndrome pulmonar clínico que se desarrolla en la mayoría de los neonatos que son muy prematuros y se va a definir por una necesidad prolongada de soporte respiratorio y de oxígeno suplementario. Tenemos varias definiciones, pero la que actualmente es más aceptada es la siguiente. Es la persistencia de los signos de insuficiencia respiratoria, cambios radiológicos y la dependencia de oxígeno para las 36 semanas de edad postmenstrual. A partir de esta surge la definición fisiológica que nos dice que un prematuro que haya nacido con menos de 32 semanas de gestación debe tener como requisito la dependencia de oxígeno por al menos 28 días, mientras que un niño que haya nacido mayor a 32 semanas de gestación tendrá esta dependencia por al menos 56. Actualmente, por todo el avance en tecnología y por algunas medidas que les hablaré más adelante, se ha dividido en la vieja displasia broncopulmonar y la nueva displasia. La vieja se caracteriza por fibrosis y lesión de vías aéreas, mientras que la nueva pues es una enfermedad pulmonar en la que intervienen la disminución en el crecimiento, tanto de angiogénesis y alveolarización, la disminución de la función pulmonar y una estructura pulmonar anormal. Esta va a ser común en neonatos con un peso menor a 1000 gramos o en prematuros menores a 28 semanas de gestación. Estos pacientes, como podrán suponer, nacen con un estado más inmaduro de desarrollo pulmonar distal, presentan histología pulmonar con muestras de fibrosis apilar variable y una enfermedad en la vía aérea con desarrollo anormal de la microvasculatura pulmonar. Dentro de su epidemiología, el 60% de los neonatos menores a 28 semanas de gestación van a desarrollar DBP, mientras que los lactantes que hayan nacido en el extremo de la vialidad, es decir, entre las 22 y las 24 semanas de gestación, casi el 100% de estos desarrollarán la displasia broncopulmonar, teniendo una afectación de moderada a grave. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el aumento de la supervivencia de los recién nacidos va a incrementar la prevalencia de DBP. Por ejemplo, en Estados Unidos hay de 10 a 15,000 casos nuevos adicionales por año. ¿A qué se debe esta enfermedad? Bueno, como parte de su definición, tenemos que la prematurez es una causa debido a la inmadurez de la vía aérea. También puede deberse a un colapso alveolar o una telectrauma, a la lesión de las vías aéreas por la presencia del tubo endotraqueal. Aquí es importante mencionar que también puede ser secundaria a un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, como estos bebés los intuban, pueden provocar una lesión que los lleve a una displasia broncopulmonar. De igual forma, los efectos del volumen corriente pueden causarla, produciendo un volutrauma, y la inflamación. Esta debido a la infiltración de neutrófilos y demás células inflamatorias. De igual modo, la toxicidad del oxígeno puede causarla. Aumentan el riesgo a padecerla la corioamnionitis, que es una infección del líquido amniótico y las membranas que lo contienen asociada a la ruptura de estas mismas membranas. Las infecciones nosocomiales son un factor de riesgo, principalmente el virus incital, que va a producir insuficiencia respiratoria y se trata con palimizumab. Un factor de riesgo asociado también es la persistencia del conducto arterioso, ya que va a formar un edema intersticial y la disminución de la distensibilidad pulmonar. Dentro de su fisiopatogenia, un evento temprano es el edema pulmonar acompañado de hipersecreción de moco, disfunción ciliar e hipertrofia del músculo. Esto va a aumentar la resistencia de las vías aéreas y disminuir la distensibilidad pulmonar, provocando un aumento en el trabajo respiratorio y atrapamiento de aire. Como les mencioné al inicio de la exposición, tenemos una vieja DBP y una nueva DBP. La nueva se ha desarrollado en base a la prevención primaria que se da a los recién nacidos que tienden a nacer prematuros. Estas pues son medidas que están destinadas a disminuir la prematurez o los efectos de la misma. Entre ellos tenemos el uso de progesterona y antimicrobianos profilácticos en ciertas circunstancias. Dentro de la protección específica tenemos los corticosteroides antenatales, el uso de surfactante y ventilación con volumen corriente bajo. Esto nos va a provocar justamente la nueva DBP más benigna y de instalación gradual. Una alternativa que tenemos
es la evitación de la ventilación mecánica con el uso precoz del CPAP y el tratamiento sustitutivo con surfactante selectivo y precoz. Esto va a disminuir la incidencia de DBP. De igual forma, el tratamiento con cafeína para la apnea de prematuridad se ha asociado con un menor riesgo de displasia broncopulmonar y se puede suplementar a estos bebés con vitamina A, ya que esto va a favorecer el desarrollo alveolar distal. Una parte de la fisiopatogenia es justamente esto, que no tienen la alveolarización completa. La patología va a dividir el riesgo a padecerla dependiendo de la necesidad de soporte respiratorio que tengan. Un riesgo bajo, que es menos del 20%, un riesgo moderado, que es del 50%, o un riesgo significativamente alto, que es mayor al 70%. El riesgo bajo son aquellos neonatos que siguen la evolución natural del síndrome de distrés respiratorio y van a requerir una fracción mínima de oxígeno suplementario, es decir, un FiO2 menor a 0.25 a los 3 o 4 días de vida. Los que tienen un riesgo moderado son aquellos neonatos que inician durante su primera semana de vida con una necesidad baja de oxígeno, pero después van a presentar un deterioro pulmonar precoz con una mayor necesidad de oxígeno. Esto durante la segunda semana. Lo de riesgo significativamente alto van a ser neonatos que tienen una necesidad alta, mayor a 0.25 de oxígeno suplementario. Ahora entrando ya a lo que es la clínica de esta patología, los pacientes con displasia broncopulmonar van a encontrarse desnutridos. Esto debido al aumento del gasto energético y del trabajo respiratorio, más un edema pulmonar subyacente. Es decir, estos van a estar desnutridos, pero van a estar algo hinchaditos por el edema que van a presentar. Van a tener, como su definición lo dice, una necesidad de soporte respiratorio, que dependiendo de esta, pues se va a clasificar en los riesgo bajo, moderado y alto que les presenté previamente. En la radiografía de tórax, este va a evolucionar desde un síndrome de distrés respiratorio a una hiperinsuflación relativa con opacidades intersticiales difusas y finas, como se observa en la imagen. Estos bebés también pueden presentar atelectasia de localización cambiante y van a ser frecuentes la presencia de las mismas. Y en casos muy graves vamos a observar cambios quísticos evidentes y ovulas o neumoceles. En los neonatos con displasia broncopulmonar grave, si presentan una obstrucción de la vía aérea aguda, van a presentar una hipoxemia abrupta y bradicardia. Eso también se conoce como crisis de displasia broncopulmonar. Al examen físico, esos bebés van a tener sibilancias, expiraciones prolongadas, la presencia de estertores finos y crepitantes y datos de atrapamiento, como son el aumento del diámetro anteroposterior del tórax. A la auscultación, se puede escuchar un segundo ruido pulmonar reforzado que nos indicaría cor pulmonar. El diagnóstico debe sospecharse cuando un neonato pretérmino requiera más de 10 a 14 días en asistencia a la ventilación y se va a diagnosticar cuando un neonato prematuro requiera oxígeno suplementario durante los primeros 28 días postnatales. Se va a reclasificar a las 36 semanas de edad postmenstrual según el grado de suplementación. Es decir, el momento de la evaluación en un neonato que haya nacido menor a 32 semanas va a ser a las 36 semanas o al dar el alta, lo que suceda primero. Cuando se le dé el alta, se le va a dar un tratamiento mayor al 21% de oxígeno por 28 días. A partir de esta, vamos a clasificarlo en displasia broncopulmonar leve, moderada o grave. La leve es cuando esté respirando aire ambiente en la semana 36 o al dar el alta. La moderada cuando la necesidad de oxígeno sea menor a 30% a las 36 semanas o al dar el alta. Y la grave cuando la necesidad de oxígeno sea mayor o igual al 30% o esté usando una presión positiva en la semana 36 o al dar el alta. Cuando tengamos un prematuro mayor a 32 semanas de gestación, el momento de la evaluación va a ser cuando tenga 28 días de nacido, entre los 28 días de nacido y los 56, o al dar el alta, lo que suceda primero. De igual forma, el tratamiento va a ser con oxígeno suplementario mayor al 21% por 28 días. Aquí igual se clasifica en leve, moderada y grave. La leve es cuando esté respirando aire ambiental a los 56 días. Moderada cuando su necesidad de oxígeno sea menor al 30% a los 56 días. O grave cuando sea mayor o igual a 30% a los mismos 56 días. Ahora sí. Esta clasificación, doctora Paula, es bien importante y es parte de las variantes o de la nueva clasificación de displasia broncopulmonar. Y aquí pongan mucha atención porque ahí luego me los agarro en curva en las preguntas del examen.
porque acuérdense que los menores de 32 semanas pueden tener más cambios pulmonares y acuérdense que mientras más prematuro es el paciente, tiene más riesgo de problemas a nivel respiratorio como membrana hialina y por lo tanto también tiene más riesgo a mediano plazo de presentar la displasia broncopulmonar. Pero fíjese cómo también los mayores de 32 semanas tienen factores de riesgo. ¿Qué ventaja tienen los mayores de 32 semanas? Si se fijan, para establecer el diagnóstico son hasta 56 días de vida. Entonces, eso es bien, bien importante para nosotros poder hacer esa clasificación. Y esto lo tuvieron que hacer, pues, porque los métodos de ventilación, las formas de ventilación se han ido mejorando, como decía la doctora Paula. Entonces, en teoría, uno, tenemos pacientes más prematuros porque el índice de sobrevivencia se ha incrementado en este tipo de pacientes, donde antes, pues pacientes menores de menores de un kilo tenían un alto riesgo. Pero también las modalidades de ventilación han mejorado con estos pacientes y eso les ayuda mucho para que puedan sobrevivir con un riesgo menor de displasia broncopulmonar. Entonces, ya que de plano tiene displasia broncopulmonar, es porque tuvo algún comórbido, ya que estos pacientes también sabemos que son más propensos a problemas infecciosos y que eso puede hacer que tengan una evolución tórpida también en cuanto al patrón respiratorio. ¿Sí? Adelante, doctora. Ok, ahora sí vamos a entrar a lo que es el tratamiento. Aquí, pues el tratamiento de sostén va a ser un soporte apropiado de ventilación y un soporte nutricional intensivo. Para optimizar el crecimiento del paciente. Actualmente no hay una evidencia que respalde el uso de algún agente farmacológico, sin embargo, tanto las guías de práctica clínica como la bibliografía pues, que estamos usando nos mencionan algunos. Vamos a iniciar con... Antes de que pases, Paula, en cuanto al soporte ventilatorio, ¿a qué se refieren con un soporte apropiado de ventilación? ¿Cuáles serían ahí los términos o lo adecuado? Aquí lo que nos decía la GPC es que tenemos que mantener al bebé con una saturación del 91 al 96% de saturación de oxígeno. Una vez que baje, pues puede incluso intubarse al bebé. Se pueden usar... ¿Alguien leyó cifras más bajas de saturación a la displasia? Que eso es un punto importante. Cuando tú ya tienes el diagnóstico y el paciente puede estar intubado, incluso algunas bibliografías manejan entre 88 y 92 a 94% de saturación, porque acuérdense que lo que queremos es destetarlo del oxígeno. Entonces, si queremos llevar una saturación tan alta como arriba del 96 en un neonato ya con un daño a nivel pulmonar, va a ser complicado y vas a tener que dar más PO2 o más concentración de oxígeno y eso va a perpetuar el círculo vicioso del oxígeno. Entonces, incluso algunos libros manejan que la FiO2 o la saturación que debe mantener tu paciente puede ir entre 88 y 92 y considerarse dentro de lo normal para un niño con un daño pulmonar ya crónico por la displasia broncopulmonar. ¿Y qué otra cosa tendríamos que cuidar ahí, doctora Paula? Mencionaba dentro de los datos de alarma, que les voy a mencionar un poquito más adelante, que debemos también poner atención a lo que son los datos de cianosis, a los datos de aumento del perímetro torácico y también nos hacía mención de que el bebé puede tener cambios gastrointestinales. ¿Nos vas a hablar adelante algo de modalidad de ventilación o algo de eso? La verdad no lo incluí porque ya habíamos tocado el tema con la expo de Daniela, con la de enfermedad de membrana hialina. Pero igual si gusta lo agrego y lo vemos en la noche. Sí, agrégalo en la diapositiva para que esté completo porque aunque todo el grupo ya vimos la otra presentación, a final de cuentas son presentaciones individuales y agrégalo nada más para tenerlo ahí, pero a final de cuentas las modalidades de ventilación ya las vimos. Se trata de tenerlo en la modalidad de ventilación más baja permisible o lo que más se acerque a lo fisiológico en el recién nacido. Generalmente pueden ser pacientes ya nada más con CPAP nasal, porque incluso pacientes con puntillas nasales, pero que son dependientes de tener esa pues a final de cuentas son dependientes si es una forma de ventilación. No necesariamente, chicos, tiene que estar intubado el paciente
para decir que está dependiente de oxígeno. Son pacientes que pueden tener esfuerzo respiratorio, pero desaturar en forma importante si no están con un flujo alterno de oxígeno. Entonces, eso también ténganlo ahí contemplado porque es muy importante. Sí, adelante, doctora. Ok. En cuanto al soporte nutricional, estos neonatos van a requerir alrededor de 120 a 150 kilocalorías por kilogramo al día. Esto para lograr un crecimiento de entre 10 a 15 gramos por día. Si el bebé tiene un incremento mayor a 15 gramos, este se va a asociar a retención de líquidos, por lo que se utilizan antidiuréticos. Es muy difícil que estos neonatos toleren más de 150 mililitros por kilogramo al día de líquidos, por lo que para dar este aporte energético se van a usar fórmulas de mayor densidad calórica. Se pueden usar fórmulas de 20 kilocalorías por onza o una que aporte 24 kilocalorías por onza. En caso de que esto no sea suficiente, se adicionan triglicéridos de cadena media que van a brindar 7.7 kilocalorías por mililitro o polímeros de glucosa, aunque estos solo nos brindan 2 kilocalorías por mililitro. Ahora sí, lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a emplear tanto diuréticos y restricción de líquido como corticoides que pueden ser sistémicos e inhalatorios, broncodilatadores, en los cuales incluimos agonistas B2 específicos y antagonistas muscarínicos o vasodilatadores pulmonares. Dentro de los diuréticos, estos bebés van a tener un exceso de líquido intersticial pulmonar, lo que va a comprometer la función pulmonar y aumentar el trabajo respiratorio. El tratamiento con diuréticos se asocia a mejoras temporales de corto plazo para la distensibilidad pulmonar y con la capacidad de, justamente lo que mencionaba el doctor, retirar de forma más precoz el soporte respiratorio. Dentro de estos fármacos encontramos la furosemida, las tiazidas y la espinolactona. La furosemida se va a administrar en dosis de 1 miligramo por kilogramo dosis por vía intravenosa de 1 a 2 veces al día. Este va a disminuir el enfisema intersticial pulmonar y la resistencia vascular periférica, mejorando la función pulmonar y facilitando el destete de la ventilación mecánica y del oxígeno. Desgraciadamente, este fármaco presenta efectos adversos, principalmente a largo plazo, los que pueden ser hiponatremia, hipopotasemia, alcalosis, azoemia, hipocalcemia, hipercalciuria, colelitiasis, urolitiasis, nefrocalcinosis y ototoxicidad. Para esto suele ser necesaria una suplementación con cloruro potásico. Las alternativas a la furosemida son los tiazídicos, principalmente la hidroclorotiazida, de 5 a 10 miligramos por kilogramo dosis cada 12 horas. Como alternativa justamente para evitar los efectos adversos de la furosemida, como la hipercalciuria, limitar la nefrocalcinosis y preservar el desarrollo óseo. Aquí en esta tabla que está en esta diapositiva, les presento algunos fármacos como son la furosemida, la clorotiazida, la hidroclorotiazida y la espinolactona. Aquí se manejan dosis un poquito diferentes a las que les mencioné en la parte superior, porque son diferentes bibliografías. Pero básicamente la furosemida es un diurético de asa que va a inhibir la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo proximal, mientras que la hidroclorotiazida va a inhibir la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo distal. La principal diferencia entre estos fármacos va a ser su inicio de acción. Si nos damos cuenta, la furosemida es de acción rápida, va a actuar entre los 15 y los 60 minutos de su administración, mientras que la hidroclorotiazida va a actuar entre la primera y la segunda hora. Por su parte, la espinolactona puede actuar hasta los 3 a 5 días y este va a ser un antagonista de la aldosterona. Con cualquiera de estos fármacos que se empleen, es necesaria una buena vigilancia de los electrolitos sanguíneos, en particular del sodio y del potasio, para evaluar su suplementación por vía oral. Generalmente ahí los neonatólogos utilizan más la hidroclorotiazida y la furosemida en forma combinada porque se ha visto que tienen menos efectos adversos al combinarlos y lo que mencionaba la doctora, menos riesgos de alteraciones electrolíticas. Y un punto importante son las dosis, porque acuérdense que como estos bebitos tienen una función renal todavía no madura, son pacientes que con dosis muy pequeñas o con microdosis pueden tener una respuesta importante a los diuréticos y se nos pueden deshidratar. Entonces, siempre que se van a iniciar los diuréticos, de preferencia pues es en el ambiente hospitalario y para que se vayan ya los pacientes con la dosis óptima para ellos, después de un control muy estricto de líquidos en la sala de cuidados intensivos, muchos de ellos se van a ir con diuréticos a casa, entonces
sí es importante haberlos iniciado previo en el hospital y ya sobre la marcha hacer los ajustes, pero son los más utilizados estos dos. Y adelante, doctora. Otros fármacos que se pueden emplear son los broncodilatadores. Estos van a mejorar la mecánica pulmonar y disminuir la resistencia de las vías respiratorias. Dentro de las opciones que tenemos es el albuterol, el bromuro de hipatropio y la teofilina. El albuterol se va a emplear como tratamiento al broncoespasmo con neonatos que tengan esta patología, ya que mejora la distensibilidad pulmonar. El bromuro de hipatropio es un antagonista muscarínico que va a tener efectos broncodilatadores más potentes que el albuterol y mejora la mecánica pulmonar. La teofilina no se emplea tanto, pero se emplea a dosis de impregnación y de sostén. La dosis de impregnación va a ser de 4 a 6 miligramos por kilogramo y la de sostén de 3 a 9 miligramos por kilogramo al día, ya sea por vía intravenosa o vía oral. La función de esta es disminuir la resistencia de la vía aérea y provocar justamente la broncodilatación. Pasando a los corticoides, estos pueden ser sistémicos o inhalatorios. Los corticoides sistémicos se emplean para tratar la DBP evolutiva y establecida. Estos van a mejorar la mecánica pulmonar, permitiendo el destete del soporte respiratorio y del oxígeno suplementario, facilitando la extubación. En general, estos no se usan porque tienen amplios efectos adversos. A corto plazo pueden provocar hiperglucemia, hipertensión y miocardiopatía hipertrófica obstructiva. A largo plazo van a provocar osteopenia, retinopatía de la prematuridad grave, anomalías de la exploración neurológica, un escaso crecimiento cerebral y con esto un deterioro del desarrollo neurológico y parálisis cerebral. Es por eso que se usan los corticoides inhalatorios, justamente para tratar de evitar los efectos perjudiciales de los corticoides sistémicos. Los que se pueden emplear son la budesonida, fluticasona y beclometasona. Estos como tratamiento antiinflamatorio alternativo a la displasia broncopulmonar evolutiva o establecida. Por último, los vasodilatadores pulmonares, como es el sildenafilo, lo que se conoce actualmente como Viagra. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Se usa para tratar la hipertensión pulmonar en la displasia broncopulmonar moderada o grave establecida. El tratamiento va a ser a dosis bajas, 1 miligramo por kilogramo cada 8 horas. Solamente se emplean los lactantes que tengan signos de hipertensión pulmonar e inestabilidad respiratoria persistente, a pesar de que ya tengan un soporte respiratorio y de oxígeno adecuado. La rehabilitación de estos neonatos se va a dar para evitar el retraso del desarrollo psicomotor. Aparte de que no se mueven mucho, como podemos darnos cuenta, algunos de los medicamentos tienen efectos secundarios que pueden alterar el desarrollo psicomotor del bebé. Para esto se recomienda que durante su estancia hospitalaria se encuentren con un nivel de ruido bajo y estén recibiendo manifestaciones afectivas, que estén con una luz ambiental tenue y que se eviten lo posible de procedimientos dolorosos. Si esto no es posible, se recomienda utilizar una analgesia adecuada. Pueden acompañarse también de comorbilidades que afecten el desarrollo neurológico, como son la hemorragia periintraventricular y sus complicaciones como la hidrocefalia poshemorrágica. Debe valorarse por un oftalmólogo que esté familiarizado con la retinopatía del prematuro. Esta va a hacer que los vasos crezcan de una forma anormal y pueden llevar al bebé a ceguera. En cuanto al pronóstico, los neonatos con displasia broncopulmonar van a tener mayores tasas de deterioro del desarrollo, alteración de la disfunción pulmonar a largo plazo y obstrucción de la vía aérea. Esto puede llevarlos a una rehospitalización y aumentar su índice de mortalidad. La insuficiencia cardiorrespiratoria va a estar asociada con cor pulmonale y a una infección adquirida pues justamente como les mencioné previamente, son factores de riesgo las coinfecciones nosocomiales. Entonces, si se presenta una infección adquirida, además de cor pulmonar, estos son causas frecuentes de un aumento de mortalidad. Salud. Si los supervivientes de esta patología van a tener una función pulmonar mejorada por la reparación pulmonar continua, pero esta no va a ser completa, por lo que van a persistir los síntomas respiratorios.
Esto va a provocar anomalías pulmonares en las pruebas de función respiratoria, tanto en su periodo infantil como en la adolescencia y en su etapa adulta. Las anomalías pulmonares que se encuentren se van a correlacionar con el grado de anomalías de función pulmonar y es muy común que se tenga una incidencia de asma. Es decir, un bebé que haya padecido displasia broncopulmonar puede que se le diagnostique asma y se le receten broncodilatadores. Las complicaciones de esta patología son el retraso del crecimiento, la nefrolitiasis, un deterioro del desarrollo neurológico, estrés parietal, miocárdico, que va a tener un aumento del consumo de CO2, osteopenia y un desequilibrio electrolítico. Además, se van a correlacionar con parálisis de las cuerdas vocales, estenosis subglótica y traqueomalacia. Esta última se caracteriza por debilidad y flacidez de algunas partes de la tráquea, lo que en conjunto con las anteriores puede agravar o causar hipertensión pulmonar. Vamos a tener también complicaciones cardíacas, como es la hipertensión pulmonar, siendo esta una de las más graves, el cor pulmonale, hipertensión sistémica y hipertrofia ventricular izquierda. También se puede presentar un desarrollo de vasos colaterales aortopulmonares que nos lleven a insuficiencia cardíaca. Ya para concluir con lo que es la exposición, les presento aquí lo que es el algoritmo del diagnóstico y tratamiento que nos presenta la GPC. Esto a modo de resumen. Un recién nacido prematuro que tenga menos de 32 semanas de gestación se va a evaluar a las 36 semanas de gestación, a pesar de que ya haya nacido, o sea, al mes. Si recibió oxígeno más de 28 días, se le va a clasificar como una displasia broncopulmonar moderada o severa. En caso de que no, sería una displasia broncopulmonar leve. Un recién nacido prematuro mayor a 32 semanas de gestación se va a evaluar a los 56 días de vida. Si recibió oxígeno por más de 28 días, pero menos de 56, se le va a diagnosticar con DBP moderada o severa. En caso de que no, una displasia broncopulmonar leve. Para cualquiera de estas se va a administrar una nutrición con alto contenido proteico y un oxígeno suplementario que le permita mantener la saturación entre el 91 y el 96%. En el caso de fracaso a la extubación, se van a usar los esteroides como la dexametasona a 0.25 miligramos por kilogramo al día. Y en situaciones como edema pulmonar y falla ventricular, se van a emplear los diuréticos como es la furosemida en una dosis de 1 miligramo por kilogramo al día. En estos pacientes necesitamos vigilar el crecimiento corporal, incluyendo el aumento en el perímetro cefálico, el peso, la talla y los pliegues cutáneos. Se va a evaluar por un oftalmólogo capacitado en identificar retinopatía prematuro y se deberá investigar el reflujo gastroesofágico, la hipertensión pulmonar persistente y la falla cardíaca. Si tenemos un neonato con un peso corporal mayor a 1.800 gramos, se le va a dar ya alimentación exclusiva por vía oral. En caso de que no, se van a continuar sin cambios en la vía de alimentación hasta que llegue a este peso, a más de 1.800 gramos. Una vez que llegue al peso y que ya se le esté dando la alimentación exclusiva por vía oral, el seguimiento es una medición continua por 12 horas de acuerdo a su saturación. Si tiene una saturación mayor al 91%, se le va a dar una alta sin apoyo suplementario de oxígeno. En caso de que no y presente caídas frecuentes de saturación de O2, se le va a indicar un oxígeno suplementario a su domicilio a través de un catéter nasal con un flujo de 0.5 o más litros por minuto. Se le va a dar el alta con una cita a la consulta externa de medición mensual para disminuir sus requerimientos de oxígenos de forma progresiva. Una vez que se les da el alta, se les dice a los papás que los signos de alarma por los cuales deberán acudir de nuevo al hospital son cambios de coloración durante momentos de inactividad, un incremento en el esfuerzo respiratorio y lo que anteriormente habían mencionado mis compañeros que pueden ser una aleteo nasal, el hundimiento de la piel, a la altura de las costillas, un quejido al respirar, así como movimientos respiratorios rápidos y cortos. Si presenta fiebre, rechaza el alimento, presenta vómito o distensión abdominal, si tiene evacuaciones líquidas y con moco, o la presencia de movimientos anormales de su cuerpo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Estas son mis referencias. ¿Tienen alguna duda?
¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces aquí ya como forma de resumen, pues ya nos definió la doctora la edad de presentación, el tiempo que vamos a durar dependientes de oxígeno. Parte importante son los antecedentes, sobre todo que son prematuros, el riesgo de infecciones agregadas que pueden alterar todavía más la mecánica pulmonar. Punto importante dentro del tratamiento cuando los tienes en hospital, entonces son un estado nutricio adecuado. Eso es bien, bien importante, chicos. Estos niños mejoran mucho cuando tienen un buen soporte nutricional. Tienen un gasto calórico muy alto, por lo tanto, estos pacientes, si tienen ese gasto calórico alto, no van a formar músculo y por lo tanto su esfuerzo respiratorio va a ser débil y te va a costar más trabajo sacarlo. Entonces tienes que cuidar mucho el estado nutricional, el cuidado estricto de líquidos con balances y diuresis, tienes que el uso de diuréticos y a valorar lo que son los corticoides. Y una vez que los das de alta, la rehabilitación otra vez vuelve a ser un punto importantísimo en estos pacientes, sobre todo la rehabilitación a nivel pulmonar y el destete paulatino que se debe de ir haciendo en casa para que estos pacientes no se perpetúe el daño. Y algo bien importante que dijo la doctora Ana Paula, son pacientes que tienen más riesgo de ser hiperreactores a nivel bronquial o son más pacientes que son diagnosticados con asma en etapas posteriores de su vida. Entonces, el manejo adecuado u óptimo de estos pacientes en la etapa neonatal les va a ayudar o va a favorecer que tengan una infancia libre de este tipo de recaídas, que eso es bien, bien importante. Sí, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Doctor, en esta patología, ¿usted recomienda el uso de óxido nítrico? No, yo. ¿Me puedes volver a repetir? ¿Usted aconseja el uso de óxido nítrico en estos pacientes? Fíjate que el óxido nítrico, el paciente con displasia broncopulmonar tiene riesgo de hipertensión pulmonar. Entonces ahí lo que necesitamos es una valoración por parte de cardiología pediátrica para que nos diga si hay datos de disfunción ventricular derecha, si hay dilatación de cavidades derechas, si tiene una insuficiencia tricuspidia, que es importante, ver que no tenga el comórbido importante que dijo la doctora Ana Paula, que es la persistencia del conducto arterioso. Si el paciente tiene todos los datos clínicos y ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, pues ya lo mencionó ella, se pueden utilizar los inhibidores de la fosfodiesterasa, se pueden utilizar dosis de milrinona, porque a veces también estos pacientes tienen disfunción ventricular, entonces nos ayuda para vasodilatar a nivel periférico el árbol pulmonar, pero también le da fuerza al corazón. Y el óxido nítrico puede ser de última instancia. No todos los hospitales tienen óxido nítrico, pero puede ser una opción en un paciente grave con una mala evolución y con datos ya confirmados por ecocardiograma de hipertensión pulmonar severa. Sobre todo en esos casos, tiene que ser severa. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿De nada? ¿Alguna otra duda, chicos? Doctor, ¿en la noche veríamos cardio o pediatría? En la noche, pues es que vamos decentes en los dos. ¿Cuál prefieren ver? Pues cardio solo lo vemos una vez a la semana y pediatría son 2. ¿Perdón? Cardio solo lo vemos una vez a la semana y pediatría son 2 veces a la semana.